Buenos días, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos en este jueves 10 de febrero con toda la información en Proyecto Puente por parte de su servidor y todo el equipo de este noticiero, de este medio de comunicación al servicio de usted. Antes de irme, por supuesto, con la información, les recuerdo, tenemos en todas las plataformas digitales disponible la información que le generamos a usted. Vamos a analizar, ahorita vamos a arrancar con esta pausa que propuso el presidente entre las relaciones México-España, la importancia de las relaciones. Voy a darle también un análisis de lo que está ocurriendo en Guaymas. Ayer un video sumamente delicado, un video que da santos y señas y que da todo a detalle sobre cómo opera el crimen organizado en Sonora por los riesgos que representa. No vamos a pasar toda la información, pero sí parte de lo que dijo el exdiputado o asesinado. Le tengo ahorita una recopilación de lo que ocurre en Guaymas. Arde en Guaymas. El PT se deslindó del exdiputado. Contestó la misma Secretaría de Seguridad Pública. Voy a analizarlo con el ex subprocurador Héctor Contreras y expresidente de la Barra Sonorense de Abogados aquí en Proyecto Puente y mucho más. La segunda parte del recorrido en los parques de Hermosillo lucen abandonados y las autoridades no tienen municipales en Hermosillo, en el ayuntamiento, no tienen el control ni idea de lo que está ocurriendo en las colonias en cuanto a los parques se refiere. Ojo con eso. ¿Cómo se encuentra el parque en su colonia? Platíquenos para estar en la misma sintonía. Esto fue lo que dijo el presidente ayer. Me voy directamente por los tiempos ante lo que consideró abusos por parte de empresas energéticas como Repsol e Iberdrola. Planteó que las relaciones entre México y España se pausen hasta que aprendan a respetar a México. Eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Y así contestó el ministro José Manuel Álvarez. Pidió una explicación al presidente Andrés Manuel López Obrador por la pausa entre las relaciones con el gobierno de España, que explica a qué se refirió. En cualquier caso, si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Al mismo tiempo, también expresar mi sorpresa, porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente él ha saludado la relación con España.
lo que demuestran las relaciones empresariales entre nuestros dos países, no solamente que estén en pausa, sino que desde hace muchos años, y eso se puede verificar, los flujos de inversión en ambas direcciones no hacen más que incrementarse. Lejos de la pausa, de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales que los gobiernos, ambos gobiernos, debemos acompañar. Es parte de la reacción en España rápidamente después de la mañanera. En España corrió allá la noticia y hay una reacción y hay una preocupación también. Es un gusto saludar a Brenda Estefan, especialista en relaciones internacionales, para pues comprender qué está pasando, mi estimadísima. ¿Cómo ves esta situación entre México y España y con lo que sale el presidente ayer en la mañanera? Te escuchamos. Buenos días, bienvenida. Luis Alberto, gracias por la invitación a tu programa, un gusto estar con ustedes. Pues en relaciones internacionales, en diplomacia como tal, bien dice el ministro de Asuntos Exteriores español, no existe una traducción oficial a esto. Es curioso que hablemos de traducción entre México y España hablando el mismo idioma, pero a lo que se refiere el ministro exterior es que en diplomacia hay formas de actuar entendidas entre todos los países para expresar la molestia. De manera que lo que normalmente se hace cuando un país no está de acuerdo con el actuar del otro es llamar a consultas a su embajador. Lo que se hizo en este año, por ejemplo, en la crisis que hubo por los submarinos, esta compra de submarinos cancelada por Australia a Francia, que generó escozor entre Francia y Estados Unidos, pues ¿qué hizo Francia? Retiró a consulta a sus embajadores, lo llaman a capital y es una señal de molestia clara frente al otro para decir hay algo que no va bien en la relación. Y el segundo paso, ya mucho más extremo, es de plano romper de tajo, romper las relaciones diplomáticas, cerrar las embajadas en el otro país. Pero una pausa en la relación diplomática no existe en el argot diplomático. Entonces, de entrada, no solamente no lo entiende Álvarez, el ministro de Exteriores español, sino no lo entiende nadie, no lo entiende nadie que se dedique a los temas diplomáticos. Y por otro lado, suponiendo que se tratase de una verdadera intención, pues de enfriar la relación o incluso de romperla, pues me parece curioso, ¿no? Porque España es el segundo mayor inversionista en México, prácticamente el 11% de la inversión extranjera directa en nuestro país proviene de España, la relación es vigorosa, es intensa. En 1977, después de casi 40 años sin relaciones diplomáticas entre ambos países por el gobierno del general Franco en España, pues se retoman las relaciones. En marzo de este año se cumplirán 45 años de que se reactivaron las relaciones diplomáticas y a lo largo de estas décadas, pues la relación no ha hecho más que fortalecerse. Hay una comisión binacional que justamente busca abordar la agenda bilateral e incrementarla, de manera que esta declaración del presidente pues no ayuda en nada a los intereses de México. El flujo cruzado de bienes y servicios es de 100,000 millones de dólares por año entre España y México. Uno se preguntaría por qué habría uno de pausar las relaciones con su segundo socio comercial. Creo que ahí hay, como siempre, temas escondidos. Por un lado, desde luego, la situación de política interna que vio el presidente, una caída, digamos, en sus niveles de aprobación y sobre todo la información dada a conocer sobre la propiedad de uno de sus hijos en Houston y quizás una intención de voltear las cámaras a otro lado, pero más allá de ello, pues un presidente que desgraciadamente, Luis Alberto, para mala suerte de nuestro país, pues no conoce y no entiende el tema de la política exterior. A ver, exacto, este último punto. Ayer he empezado a cuestionarse eso. ¿Será que ya son tantos frentes abiertos y ahora también sería abrir otro o voltear a ver a otro tema? Digo, con una rudeza innecesaria, se puede decir, porque España, de hecho, todo lo contrario, no he visto una respuesta ríspida de parte de España en otras ocasiones, Brenda. Es decir, la misma respuesta del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que pidió una explicación, fue una respuesta también diplomática. Es decir, por eso a lo mejor son dos preguntas en una. Una, exacto, un efecto distractor para hablar de otro tema, para generar otra conversación, uno, y dos,
pues España sorprendido por el trato o los intentos del presidente de que España se someta a la visión que el presidente propone, que también que es el perdón, que es abrir una nueva discusión en cuanto a la conquista, porque él también ha sido muy enfático con eso, el presidente, Brenda. Sí, So- mira, no se cuidan las formas diplomáticas y esto ha generado todo tensión, como decías, Luis, en varios frentes. En el caso de Panamá, pues apenas están disminuyendo las tensiones, como sabemos. Normalmente entre países lo que se hace es, primero, se pide el beneplácito del país receptor, digamos, de un embajador, se pide el beneplácito y una vez que se obtiene, se da a conocer a los medios de comunicación, a la opinión pública en general, quién será el embajador a dicho país. Este gobierno se ha empeñado en hacerlo de manera diferente. Y hay países que no se sienten cómodos con ellos, porque es decir, te voy a enviar a alguien a tu casa y lo voy a hacer público sin que tú me hayas dicho si lo puedes recibir o no. Y entonces esto sucedió en Panamá, ¿no? Se anuncia que Salmerón será el embajador en Panamá sin que Panamá siquiera lo supiera. Panamá, en mi opinión, hizo lo que debía hacer, que es rechazar el nombramiento, no dar el beneplácito a Salmerón, y ahí sobre las rodillas, digamos, sin volver a pedir el beneplácito, se anuncia a Jesús Rodríguez. Y pues desde luego un escozor, y no solo eso, el desatino del presidente de llamar a la canciller panameña la Santa Inquisición, pues desde luego ha pensado la relación. ¿Cómo ha reaccionado Panamá? Con altura, ha tratado de disminuir la presión. Digamos que como cuando Trump estaba en la Casa Blanca se decía que otros países tenían que ser los adultos en el cuarto, pues ahora a Panamá le tocó ser el adulto en el cuarto y ahora a España le toca ser el adulto en el cuarto. Yo estoy convencida de que España no querrá escalar las declaraciones de ayer del presidente para tensar más la relación. Creo que no cayó nada bien en Madrid, lo dicho por el presidente, pero creo que buscarán distensionar la relación y bajarle el tono a estas declaraciones del día de ayer por parte del presidente de México. Si es un tractor, no lo dudo, no me sorprendería que en un momento de tensión para el presidente busque uno de sus villanos favoritos, ¿no? Las empresas y los españoles. ¿A qué te refieres con los adultos en el cuarto? Está buena esa teoría, es decir, en cuanto al tratamiento, porque exactamente, Trump era un bully y era un antidiplomático, ¿no? Es decir, y todo lo que oliera a democracia, perdón, a diplomacia, Trump no seguía esas reglas. Por eso, ahora al adulto en el cuarto, ¿cómo interpretarlo? Es decir, aquí hay más madurez profesional o política, le toca al otro país comportarse a la altura y no seguir un juego, no seguir un pleito. ¿A eso, cómo? Justamente a eso me refiero, Luis Alberto, los niños hermosos como son, yo soy mamá, hermosos como son, pero no aprenden a regular sus emociones hasta con los años, digamos, al principio, por eso los berrinches de los niños, porque están aprendiendo a regular sus emociones y eso los hace decir frases que pues no necesariamente sean frases maduras. Pues eso es justamente lo que hablamos, es decir, una actitud que no lleva la madurez propia de un proceso emocional y racional, consensado, pensado, que mida las consecuencias de lo que sucede. Yo creo que el presidente ayer, hay incluso quien aventura la idea de que no había pensado en pausar las relaciones, sino que se fue empantanando él solo con sus palabras y podría ser el caso, Luis, no nos extrañaría. Lo cierto es que le mete un autogol a la Cancillería, le mete un autogol al canciller mexicano. Ya veíamos ahí en la declaración del ministro de Exteriores español que él había estado con su homólogo mexicano en la toma de protesta y Xiomara Castro en Honduras y habían intercambiado un buen diálogo, dando señales de que la relación iba por buen camino y sin embargo el presidente el día de ayer pues va en dirección contraria, generando pues una especie de esquizofrenia en el lenguaje diplomático mexicano y esto daña a México. Habrá quien diga, bueno, ya da igual, fue una declaración, son formas. No necesariamente, Luis, porque en diplomacia las formas son
muy importantes y el hecho de que México se ha visto como un país poco cuidadoso en la diplomacia, que comete estos exabruptos, pues daña la confianza que se tiene sobre nosotros, nuestra credibilidad en la escena internacional, en un momento en que México es miembro no permanente del Consejo de Seguridad todavía durante el 2022, en un momento de enorme tensión entre las potencias, en donde justamente lo que México necesita es hacer alianzas con otros países de desarrollo medio, con otras regiones del mundo, como pudiera ser la Unión Europea, pues para meter a la agenda internacional los temas que a nosotros interesan, que van más allá de la rivalidad China-Estados Unidos o China-Rusia, y que están siendo desdibujados por este otro tema. Entonces, lo que tenemos es que construir puentes, no que derribarlos. Decía en su momento Adolfo López Mateos, cuando estaban las relaciones entre México y Estados Unidos rotas en aquel momento del gobierno franquista, una frase célebre de él fue aquella de con España todo, con Franco nada. Las declaraciones del presidente de ayer no solamente van en contra del gobierno español, sino en contra de los españoles, de los empresarios españoles. Prácticamente le dice a su segundo mayor inversionista, ustedes son los rateros, ¿no? Entonces, pues desde luego eso lastima los lazos de la relación entre México y España, no solamente son históricos, sino hay una continua relación comercial y cultural entre ambos países. La comunidad española es grande en nuestro país y la comunidad mexicana es grande en España, y pues es un desatino que si hay temas, que no lo dudo, no lo dudo, que haya temas maltratados desde el lado español, pues que se pongan en la mesa, que se solucionen, pero muchas veces este gobierno tiene un buen diagnóstico del problema, pero la solución con frecuencia es tirar los proyectos a la basura en lugar de buscar resanarlos o solucionarlos, y eso tiene un costo para el país. Muchas gracias, mi estimadísima. Te agradezco mucho como siempre. Y un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Luis Alberto, un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, me voy hasta España para ver la reacción allá en España de cómo fue lo que ocurrió en ese país, en nuestra madre patria, como le decimos. Me voy con el corresponsal internacional de Proceso. La segunda parte, el recorrido por los parques en Hermosillo. ¿Cómo están? El escándalo en Guaymas por la cloaca que estaba destapando el diputado con posibles nexos de corrupción y criminalidad de la clase política en Sonora. Volvemos.